¿Has oído hablar de Jack el Destripador? Es un asesino serial que vivió en Londres y se dice de este que era un hombre sanguinario, un hombre que descuartizaba a sus víctimas sin ningún temor, y sobre todo la predilección que tenía era por mujeres prostitutas, mujeres de la calle. Era tremendo verlo actuar sin saber quién era, dónde vivía, ni cuándo nació ni cuándo murió. Su nombre se debe al seudónimo que firmó en una de las cartas que dejó en sus víctimas, Jack el Destripador. Y de este personaje que vivió por allá del año 1888 en Inglaterra y de todas las atrocidades de los homicidios que cometió, la gente ha hecho películas, series de televisión, radio, novelas, ha escrito muchos artículos acerca de él. Qué triste y qué terrible es ver que exista una persona así o que haya existido una persona así. Cuando nosotros hablamos de un hombre que le priva de la vida a otro, estamos hablando de un homicida. Y cuando lo hace como forma de vida, uno tras otro y de formas tan tremendas como este personaje, podemos entender la maldad del hombre, hasta dónde es capaz de llegar. Jack el Destripador se cree que tenía conocimientos médicos o tal vez había trabajado en alguna carnicería por la forma tan cruel con que destazaba a sus víctimas. La palabra de Dios condena y condenará siempre el homicidio. En Éxodo capítulo 20, versículo 13, el Señor dice muy claramente en sus 10 mandamientos: no matarás. ¿Y cuántas personas a lo largo de la historia, cuántos hombres, individuos, gente, le han privado de la vida a otras? En esta tarde vamos a estudiar una de las cosas, o de las 6 cosas, 7 que dice la palabra, que aborrece Jehová, que detesta, que repugna, y es el homicidio, quitarle la vida a otra persona, una persona de sangre inocente. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos en esta tarde para pedirte dirección, pues vamos a escudriñar este santo libro. Señor, queremos que tú nos ilumines y que nos hagas entender que nunca por nuestra mente debe pasar esta situación de convertirnos en asesinos, Señor. Por más molestos, enojados o airados que estemos, siempre pensar que nuestro prójimo debemos de amarlo porque ha sido creado en nuestra imagen y semejanza. Señor, yo te ruego que nos lleves a entender la trascendencia de esta situación, de este pecado, y que nos ayudes a vivir en armonía, amando a los demás, amando y considerando y perdonando las maldades, lo que nos hayan hecho, el agravio a otras personas. Señor, permite que sea de bendición esta meditación en el nombre de Jesús. Amén. Qué gozo volvernos a encontrar en este espacio de meditación de la palabra de Dios, y estamos analizando los pecados que el Señor aborrece, que están en el libro de Proverbios capítulo 6, y te invito que nuevamente abras tu Biblia en Proverbios 6 para leer del versículo 16 al versículo 19. Leo para todos ustedes. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hemos estado analizando la serie de pecados que el Señor presenta en este texto y cómo para su corazón le producen repugnancia, un aborrecimiento que usted y yo también tenemos que aprender a aborrecer, porque un hijo de Dios, un creyente sincero en Cristo Jesús, no puede concebir ninguno de estos pecados ni alguno otro que la Biblia reprueba. Si tú te has fijado, el Señor está hablando de los ojos, de la boca, de las manos, del corazón y de los pies.
Tal pareciera que el Señor está recorriendo nuestro cuerpo de arriba hacia abajo y menciona, y ya hablamos acerca de la altivez, de los ojos altivos, hablamos también de la lengua mentirosa, y el día de hoy estaremos analizando las manos derramadoras de sangre inocente. Pon mucha atención, porque Dios tiene algo que decirnos en esta tarde. Cuando leemos la Biblia siempre vamos a encontrar una enseñanza que el Señor quiere dejar marcada en nuestros corazones. En el versículo 17, en la parte B, dice que una de las cosas que aborrece Dios son las manos derramadoras de sangre inocente. Y meditemos por un momento este versículo que nos habla de las manos del ser humano. Las manos, que son dos herramientas que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, sumamente importantes. ¿Por qué? Porque con ellas hacemos prácticamente todo, o muchas de las cosas. Con las manos trabajamos, con las manos podemos agarrar algo, soltarlo, podemos sentir. De hecho, en las manos está uno de los sentidos de nuestro cuerpo, que es el sentido del tacto. Y nuestras manos pueden acariciar, como también pueden golpear, o pueden ser usadas para utilizar fuerza para algo. Cuando la Biblia habla de un hombre que derrama sangre, un hombre que en su pensamiento solamente está el hacer mal, pareciera que está describiendo lo que dice Isaías 59, versículo 7, que leo para ustedes. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Un homicida no se tienta el corazón, ni piensa en el mal que puede causar al prójimo. Normalmente, cuando una persona se atreve a cruzar ese camino, es porque en su corazón hay pensamientos de iniquidad, como dice Isaías, maldad que ha sido concebida en lo más profundo de su corazón y que da a luz la muerte. Y la Biblia, en este pasaje de Proverbios, está repudiando, está condenando a esa gente, a esos individuos que no se tienten el corazón para quitarle la vida a otro semejante. ¿Por qué lo hace con sus manos? Tal vez porque es la herramienta más cercana al hombre y más fácil de usar. De hecho, las manos son tan importantes, y es uno de los instrumentos que tiene incluso más huesos, que puede doblarse, que es flexible en el esqueleto humano y que está constituido, dirían los médicos, por 27 huesos. Hay falanges, hay huesos llamados de diferentes maneras, pero son útiles para poder hacer tanto el bien como el mal. La Biblia quiere que sean usadas nuestras manos para bien. Cuando leemos en Proverbios 31 que la mujer que trabaja y que edifica es aquella que construye con sus manos, pero también el mismo libro de Proverbios nos dice que la mujer que destruye su familia es la que con sus propias manos acaba con todo. ¿Para qué usamos las manos? Ya lo dije hace un momento. Con nuestras manos sentimos lo frío, lo caliente, lo áspero, lo flexible, lo suave. Con nuestras manos podemos trabajar, podemos golpear, podemos acariciar, podemos comer, podemos hacer actividades como manejar, escribir, señalar, podemos conducir, podemos vestirnos, asearnos, podemos tocarnos, podemos saludar. Tantas y tantas cosas que podemos hacer con nuestras dos manos que tal vez no hemos imaginado. Escribir incluso. De tal forma que las manos viene siendo la ejecución de lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, que se lleva a la práctica. Las manos Dios las hizo para bendecir, no para quitar vida y no para hacer mal. Obviamente el hombre sin Dios no lo ha entendido. Y a través de las edades, ¿cuántas personas le han privado de la vida a otros semejantes? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el asesinar con nuestras manos es parte de los pecados que Dios condena. Y la palabra nos enseña, y Jesús lo dijo, que del corazón
salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todo aquello. De modo que hay una conexión entre las manos y el corazón. Y las manos, cuando derraman sangre, están siendo, la idea está siendo concebida en el corazón. Quiero que analicemos por un momento lo que dice esta frase que Dios pone en este texto. Una de las cosas que aborrece Jehová, como ya dijimos, son las manos derramadoras de sangre. Derramadoras de sangre. Da la idea a aquel que lo hace continuamente. No está hablando de las manos que derramaron sangre, que tal vez por algún error o en defensa propia se hizo, no. Está hablando de una persona, de un individuo que constantemente busca quitarle la vida a otros y que ni siquiera siente el más mínimo dolor o tristeza por aquel semejante al cual le priva de la vida. El pecado del homicidio es condenado por Dios y también por los hombres en la justicia humana. Fíjate que aquí nos habla de un personaje o de un individuo que constantemente está haciendo el mal. ¿Y qué está provocando? Está derramando sangre. ¿Pero qué es la sangre? La sangre es el líquido, podemos decir, de vida que corre por nuestras venas. Cuando una persona, cuando algún individuo le quita la vida a otro, le está quitando, le derrama sangre, le está quitando la vida, porque en la sangre va la vida. Si tú te pones a investigar, la sangre se compone de muchas cosas. En la sangre camina el oxígeno, que se lleva a todo el cuerpo, nutrientes, minerales y otros componentes que nos hacen vivir. Y eso solamente fue y es hechura del Señor, de Dios, que ha puesto en el ser humano la sangre. Y cuando alguien derrama sangre, está derramando vida. En Levítico capítulo 17, versículo 14, la Escritura dice lo siguiente: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Delante de Dios, la sangre es vida. Y Dios prohibió a su pueblo, y en los mandamientos lo vemos, que no fueran asesinos, que no fueran homicidas. Porque al derramar la sangre de un individuo, estás quitándole la vida. Tal vez 5 o 6 litros, que son el líquido que compone la sangre del ser humano. Básicamente este versículo está reprochando al hombre asesino, al hombre que mata sin ningún contemplamiento. ¿Cualquier persona que mata es culpable delante de Dios? Yo te quiero hacer esa pregunta. Aquí, ojo con la frase, porque está diciendo aquel hombre que derrama sangre inocente. Lo que abomina el Señor es cuando un hombre le quita la vida a otro y ese otro es un inocente. No merecía morir, no había hecho nada malo para que muriese. Incluso tal vez era ajeno a la situación y fue privado de la vida. ¿Cuántas veces hemos visto la misma escena en las noticias de aquellos hombres sanguinarios que traen armas largas y sueltan bala en cualquier momento por todas direcciones? Y una de esas balas han tocado la vida de niños, de bebés, de mujeres que no tenían nada que ver con la problemática del momento, de las circunstancias que se estaban desarrollando, y sin embargo murieron. Sangre inocente, sangre inocente. Sin embargo, el hombre no se tienta el corazón. Cuando hablamos de derramamiento de sangre inocente, me hace pensar en los hombres de Dios, que por predicar el evangelio, que por anunciar las buenas nuevas, han muerto por amor a Cristo. ¿Recuerdas cuál fue el primer mártir cristiano? El libro de Hechos nos habla, en el Nuevo Testamento, nos habla de Esteban, muriendo apedreado por aquellos religiosos, aquellos hombres calumniadores que levantaron juicio incorrecto, indebido y derramaron sangre inocente.
Podemos también mirar el caso de Abel cuando Caín le priva de la vida. Recordarás que la ofrenda de Caín no fue agradable delante de Dios y Abel sí. Sin embargo, al salir al campo, en el corazón de Caín entró la iniquidad, la maldad, el pecado que el hombre tenía y se levantó contra su hermano y le quitó la vida. Y aún la sangre que fue derramada, dijo Dios, clama a mí desde la tierra, clama por justicia. Y es que toda aquella gente que ha muerto y que es inocente a la situación, es ajena, hay justicia que se tiene que ejecutar o que demanda justicia. Hermanos, amigos, debemos de entender que un hombre de Dios jamás debe de pensar, ni por un momento, por más ira que inunde su corazón, el levantar la mano para hacer daño y quitar la vida a otra persona, y mucho menos si aquel es inocente. En el libro de Hebreos, hablando de los hombres de Dios que han muerto de manera inocente, vamos a llamarle así, por causa de la palabra, dice de la siguiente manera en Hebreos 11:32 en adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. La Escritura nos relata todos aquellos mártires cristianos que han dado su vida por Jesús, que han sido apedreados, aserrados, quemados, colgados, todo por amor de Cristo. Es ese tipo de sangre inocente que solamente Dios puede hacer y hará justicia, porque aún muchas veces el hombre no toma en cuenta esto y no ejerce la justicia cuando se debe de ejercer. En la Biblia encontramos grandes ejemplos, pero el mayor y mayúsculo ejemplo de sangre inocente que fue derramada es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesús, porque la Escritura dice que la voz de la sangre de Abel fue importante, pero aún mayor hay una sangre, y es la sangre del mediador del nuevo pacto, Cristo Jesús, que fue rociada y que habla mejor que la de Abel. Es la sangre de Cristo, amigo, hermano, que fue derramada en el madero, en el Calvario, por el pecado de usted y mío, y que el Señor por amor se entregó y dio su vida y derramó cada gota, cada momento que dio el Señor fue por amor a nosotros, la sangre de un inocente. Aún el mismo Judas, cuando entendió que había hecho mal y quiso regresar el dinero, dice la palabra en Mateo 27:4, yo he pecado entregando sangre inocente. Y es cierto, la sangre inocente de Cristo Jesús fue derramada en el Calvario, en la cruz, para que usted y yo recibiésemos redención de nuestros pecados. Sin embargo, a veces nosotros no nos detenemos a pensar la gravedad, lo triste y lo terrible que es que un ser humano prive de la vida y derrame sangre inocente. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo las siguientes palabras:
oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Nos asombramos de gente que hace atrocidades y son homicidas seriales, pero aquí el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22, nos está diciendo que usted y yo muchas veces hemos sido asesinos, homicidas de nuestro semejante, cuando nos enojamos con cólera, con tal ira, que nos levantamos en total rivalidad contra nuestro prójimo y no perdonamos y decimos cosas y decimos mentiras y decimos y hacemos murmuraciones y levantamos calumnias y nos peleamos con aquel otro hombre y aún muchas veces con aquel que es hermano en Cristo. Esto no puede ser así. Tenemos que reconocer que un hijo de Dios tiene que perdonar. Tal vez podrá cegarte la ira en el momento, pero la palabra de Dios nos dice que nos airemos, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que nos airemos, pero que no pequemos. Creo que es importante entender que este pasaje de Proverbios, las manos derramadoras de sangre inocente, no tan solamente aplican para aquel que de manera material priva de la vida a otro, sino también aquel individuo, aquel hermano, aquel creyente que no puede perdonar a su hermano por una molestia, por una desaveniencia que tuvo. Hermanos, tenemos que amar y perdonar. Jesús dijo: amaos los unos a los otros. Y creo que esta enseñanza, que es la credencial de todo cristiano, la hemos olvidado. Pero nunca es tarde para recapacitar. Nunca es tarde para enmendar el sendero. Y nunca es tarde para vivir de acuerdo a la poderosa palabra de nuestro Dios. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí el oscuro consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? Eterno dejó su gloria de mi pecado, el Señor.
tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, que en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Para concluir, te invito a que allí en tu casa cierres tus ojos, inclines tu rostro y hagamos una oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, todas tus misericordias y la vida que nos prestas hasta este momento. Señor, yo quiero rogarte que podamos entender esta verdad que encierra lo que hay en tu corazón, en tu pensamiento, el aborrecer el pecado, la maldad. Señor, ayúdanos a amar a nuestros semejantes y nunca constituirnos asesinos, homicidas del prójimo. Señor, enséñanos a amar. Realmente hay cosas difíciles en la vida y tal vez no estamos dispuestos a sufrir, pero también hay que entender que muchas veces nosotros provocamos la situación. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender que tú quieres misericordia y no sacrificios, que tú quieres misericordia y no justicia propia. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la bendición de meditarla en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos llegado al final y lamentablemente se nos ha ido el tiempo muy rápido. Espero que esta breve meditación haya sido de edificación para tu vida. Te mando un saludo. Cuídate mucho, que el Señor te bendiga. Un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego.